Imagínate estar frente a un general de verdad, un hombre con medallas en el pecho y décadas de guerra reflejadas en sus ojos. Y tú eres joven. Te tiemblan ligeramente las manos, no por miedo, sino por la emoción, porque tienes en tus manos algo que crees que podría cambiarlo todo. Has pasado 2 años en una naturaleza salvaje tan brutal que acabó con la vida de hombres mejor preparados que tú. Has cruzado ríos sin nombre, escalado pasos que ninguna bota europea o americana había pisado jamás, sobrevivido a temperaturas que congelaban la tinta de tu pluma antes de que pudieras escribir lo que veías. Y ahora, tienes en tus manos un mapa, el mapa más detallado, más preciso y más peligroso jamás dibujado del oeste americano. Y el general lo mira, lo estudia durante un largo rato, luego lo deja en el suelo. Te dice, de forma educada pero firme, que no está seguro de poder confiar en ello. Ese momento llegó. Fue real. Y el hombre que sostenía ese mapa, el hombre despedido en esa habitación, vería, en 3 años, su ruta exacta seguida por toda una columna del ejército de los Estados Unidos marchando para conquistar California. El hombre que dudó de él también marcharía por esa misma ruta. Y le debería la vida a lo que estaba escrito en esas páginas. Esta es la historia de John Charles Fremont, el pionero, el hombre que trazó el oeste americano de memoria, de la obsesión y de una pasión personal que nadie a su alrededor comprendía del todo. Esta es la historia de un mapa en el que nadie creyó, hasta que un ejército no tuvo más remedio que seguirlo. En la década de 1840, Estados Unidos era joven, ruidoso y peligrosamente confiado. La nación se extendía desde la costa atlántica hasta aproximadamente el río Mississippi en lo que a asentamientos y control se refiere. Y más allá, existía un concepto, un sentimiento, una frase que políticos y editores de periódicos comenzaban a usar con fervor religioso, destino manifiesto. La idea, simple y aterradora a partes iguales, era que Dios había ordenado que la nación estadounidense se extendiera de costa a costa, del Atlántico al Pacífico, todo el continente, cada montaña, cada río, cada desierto, cada valle. El problema era que casi nadie en Washington sabía realmente lo que había ahí fuera. Piénsalo por un momento. En 1842, los mapas del ejército de los Estados Unidos del territorio al oeste del río Missouri eran prácticamente bocetos. Eran conjeturas vagas basadas en relatos de comerciantes de pieles, informes de nativos filtrados a través de 3 traducciones y el diario ocasional de algún explorador medio loco que tal vez no estaba sobrio cuando lo escribió. Se creía comúnmente, por ejemplo, que las montañas rocosas tenían una única cresta fácilmente transitable, una suave espina de piedra que las carretas podían atravesar sin mucha dificultad. La Gran Cuenca, que hoy comprende Nevada y Utah, era en gran parte un misterio. California era solo un rumor. El territorio de Oregón era objeto de una discusión política en las salas de Congreso, donde ninguno de los hombres que discutían había estado jamás allí. Miles de colonos estadounidenses ya estaban en marcha. El sendero de Oregón se abría paso entre ruedas de carreta, ejes rotos y las tumbas de niños que morían de cólera al cruzar los ríos. Estas personas no esperaban la aprobación oficial del gobierno. Avanzaban por fe, por esperanza y basándose en mapas que, en muchos casos, eran catastróficamente erróneos. Los colonos morían porque los mapas mentían. Las familias tomaban decisiones sobre dónde cruzar, dónde acampar, dónde encontrar agua, basándose en conjeturas disfrazadas de geografía. El cuerpo topográfico del ejército de los Estados Unidos comprendió que esto no podía continuar. Necesitaban información veraz, elevaciones precisas, profundidades reales de los ríos, relatos honestos sobre cómo eran los pasos de montaña en invierno, cómo eran los desiertos en verano, cuánto tiempo se tardaba realmente en viajar entre puntos a través de tierras que devoraban caballos y hombres exhaustos. Necesitaban a alguien dispuesto a adentrarse en ese silencio y regresar con información veraz. Enviaron a un teniente de 29 años llamado John C. Fremont. John Charles Fremont nació en Savannah, Georgia, en 1813, hijo ilegítimo de un emigrante francés y una dama de la alta sociedad virginiana, en una época en que la ilegitimidad no solo era vergonzosa, sino que definía a la persona. Desde muy joven, Fremont comprendió lo que significaba existir fuera de los límites que la sociedad imponía. Era brillante, genuinamente, casi de forma incómoda, y ardía con esa sed de conocimiento propia de quienes sienten que tienen algo que demostrar. Sobresalió en matemáticas y ciencias naturales en el Charleston College, aunque finalmente fue expulsado por absentismo escolar habitual. No por pereza, sino porque siempre estaba en otro lugar. Siempre en otro lugar.
observando, aprendiendo, moviéndose. Impartió clases de matemáticas a guardias marinas de la Armada a bordo de un buque de guerra que navegaba hacia Sudamérica. Realizó trabajos de topografía en los territorios Cherokee de los Apalaches, aprendiendo el arte de la medición topográfica de un científico francés llamado Joseph Nicolet, quien posiblemente fuera el mejor cartógrafo de Norteamérica en aquel entonces. Nicolet, al ver al joven Fremont, reconoció en él algo, una gran perspicacia, paciencia y disposición para sacrificarse por la precisión, que la mayoría de los topógrafos profesionales nunca llegaban a desarrollar a lo largo de su carrera. Pero lo que realmente encendió la chispa en Fremont no fue una montaña ni un río. Fue una mujer. Su nombre era Jessie Benton. Era hija del senador Thomas Hart Benton de Missouri, el defensor más influyente de la expansión hacia el oeste en todo el gobierno de Estados Unidos. Ella tenía 17 años cuando se conocieron. Él tenía 28. Se casaron en secreto en octubre de 1841, porque el senador Benton no tenía la menor intención de permitir que su hija se casara con un teniente del ejército sin dinero, sin padre y con una carrera profesional incierta. Cuando Benton se enteró, se enfureció como suelen enfurecer los hombres poderosos, con eficacia y consecuencias. Pero Jessie era hija de su padre en todos los sentidos importantes, incluso en su terquedad, y se interpuso entre su marido y su padre hasta que el viejo senador, a regañadientes, finalmente cedió. Más aún, se convirtió en el mayor defensor de Fremont, porque Thomas Hart Benton comprendió algo de inmediato. Este joven no era solo un aventurero, era un instrumento de precisión. Podía adentrarse en lo desconocido y regresar con la verdad. Y en 1842, la verdad sobre el oeste americano valía más que el oro. La primera expedición de Fremont se lanzó en junio de 1842. Su misión era sencilla sobre el papel: seguir el río Platte, encontrar y describir el paso sur a través de las montañas rocosas y regresar con un informe topográfico fiable. Contaba con 21 hombres, un guía criollo llamado Lucien Maxwell y un cañón que arrastraba consigo a pesar de no tener ninguna razón militar para hacerlo. También lo acompañaba Kit Carson, un montañés de 28 años, que lo guiaba con la misma naturalidad con la que la mayoría de la gente va a la tienda de la esquina, y cuyos instintos geográficos rozaban lo sobrenatural. Lo que Fremont trajo consigo no fue un informe, fue una revelación. Su relato de la expedición, escrito en colaboración con Jessie, quien poseía un don para la narración que su esposo, francamente, no tenía, no era un árido documento militar. Se leía como una aventura. Incluía elevaciones exactas medidas con barómetro, observaciones botánicas, registros meteorológicos y mediciones precisas de longitud y latitud tomadas con sextante. Describía el paso sur no como el aterrador cruce de montaña que los rumores habían hecho creer, sino como un valle amplio y apacible que una carreta cargada podía cruzar sin extraordinaria dificultad. Su mapa era detallado, con referencias cruzadas y revisado internamente para garantizar su coherencia, algo nunca antes visto en ningún estudio topográfico estadounidense del oeste. El Congreso ordenó imprimir 10.000 ejemplares. Los colonos lo leían como si fuera un texto sagrado. Pero el ejército se mostró cauto. Los soldados profesionales suelen ser cautelosos con aquello que no pueden verificar personalmente, y el informe de Fremont describía un paisaje que contradecía casi todo lo que la cúpula militar había dado por sentado. Hubo generales que, al examinar sus mediciones de altitud, afirmaron que eran imposibles. Hubo oficiales que, al leer sus descripciones del paso sur, dijeron que su optimismo rayaba en la irresponsabilidad. Incluso hubo quienes en Washington sugirieron, con la sutil malicia que las instituciones reservan para quienes amenazan sus certezas, que Fremont podría estar exagerando. Volvió a ir. La segunda expedición, lanzada en mayo de 1843, fue completamente distinta. Esta vez, Fremont no se dirigía a las montañas rocosas, sino a California. Recorrió la ruta completa, el territorio de Oregón, descendiendo por la ladera oriental de las Cascadas, atravesando el implacable desierto alcalino de la actual Nevada, en enero, en pleno invierno, con caballos exhaustos y hombres casi hambrientos, cruzando la Sierra Nevada hasta California. Una ruta que nadie había cartografiado. Una ruta que, según los montañeses, era suicida en invierno. Una ruta que ni siquiera los superiores de Fremont habían autorizado, pues las órdenes de intentar cruzar la Sierra Nevada en invierno se añadieron discretamente después de que la expedición partiera, gracias a la influencia política de Benton y a la audacia del propio Fremont. Estuvieron a punto de morir. No es una exageración,
Es la verdad documentada. En enero de 1844, al cruzar lo que hoy es la región del lago Tahoe, el grupo de Fremont se encontraba en grave peligro. La nieve alcanzaba los 3,5 metros en los pasos de montaña. Los caballos se desplomaban. Los hombres racionaban su comida, consumiendo menos de medio kilo de carne al día, en temperaturas que descendían regularmente por debajo de 0 grados Fahrenheit. Kit Carson, quien no era precisamente un hombre que se anduviera con rodeos al hablar de las condiciones de la naturaleza salvaje, lo describió más tarde como el viaje más duro que jamás había realizado en su vida. Fremont utilizó un telescopio de latón para observar las montañas que se extendían ante él. Usó un barómetro para medir la presión atmosférica y calcular la altitud con la precisión suficiente como para que los geógrafos modernos hayan podido verificar sus mediciones con un margen de error de apenas unas decenas de pies. Dibujaba obsesivamente, anotando formaciones rocosas, patrones de drenaje y la dirección de los lechos congelados de los arroyos, que le indicaban por dónde se movía el agua en los meses más cálidos. En esencia, estaba cartografiando mientras moría. Y cuando finalmente llegaron al Valle de Sacramento en California, medio muerto de hambre y montando caballos que parecían más esqueletos que animales, se sentó de inmediato y comenzó a escribir. El informe que trajo de vuelta en 1845 fue, sin duda, uno de los documentos más trascendentales de la historia estadounidense. Contenía la primera descripción precisa de la Gran Cuenca, el vasto desierto interior entre las montañas rocosas y Sierra Nevada, confirmando que se trataba de un sistema hidrológico cerrado sin salida al mar, lo que refutó décadas de suposiciones geográficas. Incluía descripciones fiables de senderos, la ubicación de fuentes de agua, la disponibilidad de pastos para el ganado y evaluaciones de la madera. Describía, con precisión milimétrica, las rutas que podían tomar las carretas, las que estaban totalmente prohibidas y la sincronización de las estaciones que determinaba la diferencia entre ambas. Y contenía algo más, algo entre líneas, como la forma en que un soldado interpreta un paisaje de manera diferente a un botánico. John Fremont describía California como un lugar que podía ser conquistado. Escribía sobre una provincia mexicana con la mirada de un hombre que comprendía la geografía militar, posiciones defendibles, ríos navegables, profundidades de los puertos, la ubicación de los presidios, la distribución de los ranchos, la disposición de la población. Algunas personas en Washington entendieron perfectamente lo que estaba haciendo. Para 1845, la situación política entre Estados Unidos y México se había deteriorado hasta un punto en que la diplomacia ya no era viable. Texas había sido anexado. El Río Grande se estaba convirtiendo en una línea divisoria por la que ambas naciones se preparaban para luchar. Y California, una California rica, costera y estratégicamente ubicada, era el premio que, según todos en Washington, determinaría si el sueño del destino manifiesto era mera ficción o política. El presidente James Capel quería California. La quería tanto que inventó la justificación para una guerra con tal de conseguirla. Y para tomar California, había que saber cómo llegar allí. En 1845, Fremont dirigió su tercera expedición hacia el oeste. En diciembre de ese año, entró en California con 60 hombres armados, supuestamente para realizar un estudio científico. Las autoridades mexicanas no se dejaron engañar y le ordenaron que se marchara. Se retiró a Oregón. Y entonces, en mayo de 1846, un oficial de la Armada estadounidense llamado Teniente Archibald Gillespie lo alcanzó a orillas del lago Klamath, portando despachos secretos procedentes de Washington. El contenido de esos despachos ha sido objeto de debate entre los historiadores durante casi 2 siglos. Lo que sucedió después, sin embargo, no está en discusión. Fremont hizo retroceder a sus hombres. Regresó a California. Ayudó a organizar y liderar la revuelta de la Bandera del Oso, el levantamiento de colonos estadounidenses en el Valle de Sacramento que creó brevemente la República de California antes de que la bandera estadounidense la reemplazara. Libró acciones guerrilleras durante el verano de 1846, recorriendo terrenos que, para entonces, conocía mejor que casi cualquier otro oficial militar entrenado. Y mientras Fremont cabalgaba por California con sus 60 hombres de la montaña, el verdadero ejército se acercaba. El general Stephen Watts Kearny partió de Fort Leavenworth, Kansas, en junio de 1846, al frente del ejército del oeste, aproximadamente 1,700 hombres, artillería, carros y suministros, marchando hacia Santa Fe y luego hacia California. Fue uno de los movimientos militares terrestres más ambiciosos de la historia estadounidense hasta ese momento.
y la ruta que los oficiales de Kearny utilizaron para planificar la marcha. Los mapas se consultaron en cada cruce, en cada río, en cada ascenso a una montaña. Eran los mapas de Fremont. Los hombres que habían cuestionado esos mapas. Los oficiales que habían sugerido en sus cómodas oficinas de Washington que tal vez el joven teniente estaba siendo demasiado optimista, que tal vez los pasos eran más difíciles de lo que afirmaba, que tal vez las fuentes de agua que había marcado eran estacionales y poco fiables. Esos mismos hombres estaban ahora sobre el terreno, siguiendo su ruta, y comprobando que el agua estaba donde decía que estaba, los pasos estaban donde decía que estaban, y las distancias que había registrado eran precisas hasta un grado que ningún estudio topográfico estadounidense anterior había logrado. Kearny tomó Santa Fe en agosto de 1846 sin batalla, en parte porque la ruta que había seguido su ejército había conservado suficiente fuerza y provisiones como para llegar como una fuerza militar creíble en lugar de una turba exhausta. Luego avanzó hacia el oeste, hacia California, siguiendo una ruta a través de los desiertos del sur que Fremont había trazado en sus informes. Llegó a California en diciembre de 1846, debilitado por la travesía del desierto pero en condiciones de luchar, y libró la batalla de San Pascual el 6 de diciembre, una sangrienta escaramuza de caballería contra lanceros californianos bien montados que casi terminó en un desastre para los estadounidenses, y en la que el propio Kearny resultó herido. Fueron los hombres de Fremont, que llegaron como refuerzos, quienes ayudaron a estabilizar la posición estadounidense en las últimas semanas de la campaña de California. Y el 13 de enero de 1847, fue Fremont quien aceptó la capitulación formal de las fuerzas mexicanas en California, firmando el Tratado de Cahuenga, un acto de audacia diplomática que más tarde le valdría un consejo de guerra, pero que puso fin a la guerra por California con un solo documento. El territorio estaba conquistado. La ruta había funcionado. El mapa había estado en lo cierto desde el principio. La historia no termina en triunfo, y esa es quizás la parte más humana de la misma. John Fremont fue sometido a consejo de guerra en 1847 por cargos de motín, desobediencia y conducta perjudicial para el orden militar, cargos derivados de su conflicto con el general Kearny por la autoridad en California. Fue declarado culpable. El presidente Polk, reconociendo la complejidad política de castigar al hombre que, según algunos, había liberado California, le conmutó la pena. Pero Fremont renunció a su cargo de todos modos. Algunas heridas no se curan con tecnicismos. Regresó a California como ciudadano particular. En el invierno de 1848, dirigió una cuarta expedición en busca de una ruta ferroviaria central a través de las montañas rocosas, donde perdió a 11 hombres a causa del frío y el hambre en las montañas de San Juan, en Colorado. Entre 1853 y 1854, dirigió una quinta expedición, trazando una ruta más al sur. Encontró oro en terrenos de su propiedad en California, amasó una fortuna extraordinaria y luego la perdió en litigios y malas inversiones. En 1856, se postuló a la presidencia de Estados Unidos como el primer candidato republicano de la historia, con una plataforma que se oponía a la expansión de la esclavitud, pero perdió ante James Buchanan. Durante la Guerra Civil, comandó las fuerzas de la Unión en Missouri con resultados desiguales. Fue relevado del mando en 2 ocasiones y pasó sus últimos años en apuros económicos. Murió en la ciudad de Nueva York el 13 de julio de 1890, prácticamente olvidado por la nación cuya mitad occidental había cartografiado. Pero sus mapas no murieron con él. Las rutas que trazó se convirtieron en ferrocarriles. El ferrocarril transcontinental Central Pacific y Union Pacific, terminado en 1869, siguió aproximadamente los corredores que Fremont había descrito y cartografiado en la década de 1840. Los pasos que midió, sus elevaciones, su accesibilidad estacional, sus accesos, fueron utilizados por los ingenieros ferroviarios como datos de referencia. Las fuentes de agua que marcó fueron utilizadas por los planificadores de estaciones. Los cálculos de distancia que publicó fueron el punto de partida para cada estudio posterior que perfeccionó y amplió su trabajo. Los emigrantes que siguieron sus informes publicados llenaron California y Oregón con cientos de miles de colonos estadounidenses durante las décadas de 1840 y 1850, estableciendo la realidad demográfica que hizo que la formación de estados no solo fuera posible, sino inevitable. California se convirtió en estado en 1850, apenas 4 años después de que Fremont ayudara a izar la bandera del oso. Oregón se convirtió en estado en 1859. Nevada, en 1864. Toda la geografía política del oeste americano fue moldeada por la información que un joven teniente, dudado y desestimado,
había recopilado recorriendo cordilleras y llanuras desérticas. Hoy en día, el ejército de los Estados Unidos cuenta con la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, que emplea a 14,000 personas, opera satélites y utiliza inteligencia artificial para analizar datos del terreno procedentes de sensores que Fremont jamás habría imaginado. Su misión: proporcionar información geográfica precisa para que las operaciones militares puedan planificarse y ejecutarse con confianza. Es la heredera institucional directa de lo que Fremont hacía con un sextante, un barómetro y una libreta, abriéndose paso entre ventisqueros en la vertiente oriental de Sierra Nevada en enero de 1844. La doctrina de la geografía militar, la idea de que conocer el terreno no es un complemento a la lucha por el territorio, sino su base fundamental, tiene una importancia real y específica que se remonta al momento en que un ejército examinó un mapa dudoso y descubrió que decía la verdad. Existe un tipo de valentía particular que la historia suele pasar por alto: la valentía del hombre que, sentado en la misma habitación que el general, sostiene las páginas que nadie cree, sabiendo con absoluta certeza que tiene razón y que ellos están equivocados, y que la única forma de demostrarlo es esperar. Esperar mientras otros dudan. Esperar mientras las instituciones desestiman. Esperar mientras hombres menos capacitados, con mayor credibilidad, explican con gran seguridad por qué su trabajo es erróneo. John Fremont Sparrow regresó al desierto, recopiló más información, la trajo de vuelta, lo hizo de nuevo, y otra vez, y finalmente, ya no necesitó discutir. El ejército simplemente siguió la ruta. No tenían otra opción. Era la única ruta real. Hay algo en esa historia que va más allá de la historia militar. Habla de lo que significa creer en algo verdadero cuando el mundo que te rodea se conforma con aproximaciones. Los generales no eran hombres malvados. No eran hombres estúpidos. Eran hombres que habían tomado decisiones basándose en información incompleta durante tanto tiempo que habían empezado a confundir esa información incompleta con conocimiento. Fremont amenazó esa comodidad. La amenazó con precisión, con números que podían comprobarse, con elevaciones que podían verificarse, con un mapa que se comprometía a ser correcto de una manera que no dejaba lugar a la cómoda ambigüedad. Eso es lo que lo hacía peligroso. Y eso es lo que lo hacía indispensable. Si esta historia te conmovió, si sentiste, aunque solo fuera por un instante, el frío de aquella travesía por Sierra Nevada o el peso de aquel mapa en una habitación llena de dudas, entonces esta comunidad ha cumplido su cometido. Contamos estas historias porque la historia no es solo el pasado. Es el manual de instrucciones para el presente, oculto en las vidas de personas que estaban demasiado ocupadas sobreviviendo como para saber que lo estaban escribiendo. Si aprendiste algo hoy, dale me gusta a este video. Puede parecer insignificante, pero en YouTube, ese simple gesto le indica a la plataforma que esta historia importa, que la historia militar contada con respeto y profundidad merece ser vista por más personas que la necesiten. Solo toma un segundo. A Fremont le tomó 2 años en la soledad. Y si aún no formas parte de la comunidad de Historical Verified, suscríbete ahora mismo. Cada semana exploramos los archivos, los rincones olvidados de la historia militar, y rescatamos las historias que los libros de texto pasan por alto, los mapas, los inconformistas, los momentos en que la firme convicción de una persona cambió el rumbo de las naciones. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta en los comentarios. Piensa en algún momento de tu vida en el que creíste en algo que otros descartaron, en el que tenías un mapa en el que nadie confiaba. ¿Qué pasó? ¿Seguiste adelante? ¿El ejército te siguió al final? Compártelo abajo. Te sorprenderá saber cuántas personas en esta comunidad han vivido una versión de la historia de Fremont. La próxima vez en Historia Verificada, viajaremos al otro lado del mundo, a un desierto que engulló ejércitos enteros, donde un hombre identificó una debilidad en una línea defensiva que todos los expertos militares consideraban impenetrable. No era general, ni siquiera coronel, y cuando le mostró a su oficial al mando lo que había descubierto, le dijeron que archivara el informe y se olvidara del asunto. Pero no se olvidó, y lo que sucedió después abrió una de las posiciones más fortificadas de toda la guerra. No se lo pierdan. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Esta comunidad, ustedes, son la razón por la que seguimos investigando. Hasta la próxima. Sigan cuestionando los mapas que todos a su alrededor han decidido dejar de cuestionar. La verdad suele estar ahí fuera, a una expedición más de distancia.